Yes, estamos listos para embarcarnos en la continuación del tema que dejamos la última vez antes de que paseara por aquí el huracán que pasó. Y obviamente pues ya regresó el calor, ya regresó la onda aquí en Tampa, así que vamos a seguir entonces continuando donde estábamos, que era básicamente la responsabilidad de nosotros los hombres, de cómo nosotros aprender emocionalmente y espiritualmente a amar a nuestro prójimo. Brother Hector, just in time. JC, just in time. Brother. Improvisado, igual que el partido. El partido también cambió. Sí. Pues qué bueno, pues entonces vamos entonces a orar y comenzar entonces la lección de hoy. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, glorificamos tu nombre y ensalzamos tu presencia, Señor, en esta hora, sabiendo, Señor, de que ya tú estabas esperando que llegáramos a este lugar. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque en medio de todo este día tú has estado con nosotros, has estado dirigiendo nuestros caminos, nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones, y nos has cuidado de accidentes y de cuantas cosas difíciles, Padre. Nos has traído a esta tarde en este lugar un propósito especial, y es para hablarnos, para moldearnos, para rompernos, para restaurarnos, Señor. Para quitar de nosotros lo que no te guste y poner en nosotros lo que a ti te gusta, lo que tú quieres que tengamos, con el propósito de poder cumplir tu propósito, tu diseño para el cual nosotros fuimos creados. Yo te pido, Señor, por cada hombre que está en este lugar. Señor, pido por sus hogares, por sus situaciones, Señor. Muchos de ellos están pasando por situaciones extremadamente difíciles. Señor, todos nosotros pasamos por prueba y tribulación, pero hay otros que están pasando por momentos aún más arduos. Yo te pido, Señor, que para todos nosotros, Señor, tu visitación, Espíritu Santo, sea real y que pueda, Señor, aleluya, manifestar un milagro. Que puedas, Dios mío, darnos a entender a cada instante, a cada segundo, de que tú estás con nosotros, Señor. Que tú estás dirigiéndonos, que tú estás acompañándonos, que tú quieres darnos guianza y que solamente, sencillamente, tú estás buscando de parte de nosotros que nosotros podamos ceder a tu voluntad, a tu control. Glorifícate, Señor, en todo lo que vamos a estar hablando en este día, y te pedimos, Padre, que la gloria tuya se manifieste. Bendice las demás clases, ministra a tu iglesia, ayúdanos a seguir adelante. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el libro, vamos a comenzar en la página 147, básicamente en el, diría yo, el segundo párrafo legal, el segundo párrafo donde comienza hablando continuamos hablando acerca de la oración, ¿ok? Y cuán importante es la oración, especialmente para nosotros los hombres. Nosotros somos más delicados en el aspecto de la oración, y es una de las responsabilidades más grandes que tenemos en el ambiente familiar. El peso más grande de conexión con Dios está indicado en la palabra. Dios lo está diciendo continuamente, que está en los hombros de los hombres. ¿Ok? Nosotros somos lo que tenemos que ser sensibles. En el aspecto espiritual del hogar debemos ser nosotros las personas que somos sensibles a la comunicación con Dios, porque no tan solo es beneficioso para nosotros, sino que el resto de los elementos del hogar es edificado o destruido basado en nuestra relación de conversación con Dios, en nuestra relación de comunión con Dios, específicamente en la oración. Sencillamente la oración, ustedes saben qué es oración. La oración es, la hemos tratado de hacerlo bien simplemente, es nosotros tener comunicación, contacto efectivo con Dios. ¿Ok? Creo que la palabra efectivo es muy importante, tenemos que enfatizarla porque es como cuando usted está hablando con su esposa y ninguno de los dos está prestando atención. Podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando, pero si no hay atención, lo que hicimos fue hablar. No escuchamos lo que dijo la esposa no está escuchando lo que dijo el esposo. Dijeron y hablaron las mismas cosas y ninguno sabe lo que el otro dijo. Pero cuando tenemos atención, ahí hay comunicación. Porque la comunicación es un círculo, un ciclo. Tiene que haber una persona emite un mensaje, la otra persona tiene que escuchar lo que se está diciendo, y luego entonces la persona que escucha reacciona a lo que escucha y dice algo también.
a la persona primera escuchar lo que dijo esta segunda, se cierra el círculo y eso es comunicación. Si solamente existe conversación de una dirección, eso no es comunicación, eso es un monólogo. ¿Ok? So, tenemos que, cuando nosotros hablamos con Dios, tenemos que procurar tener comunicación con Dios. Entonces, nosotros sabemos que hablamos con Dios en oración. ¿Y cómo Dios nos habla? ¿Qué manera tiene Dios de hablarnos a nosotros? La Biblia es el recurso número 1. ¿Ok? Así que cuando yo oro y yo estoy con mi mente enfocado en lo que estoy hablando con Dios, ¿ok? Yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que tener un momento, en mi momento de orar, yo tengo que tener un momento de meditar en lo que yo estoy diciendo y me tengo que callar. Tengo que pensar y meditar, analizar todo lo que estoy diciendo y diciéndole. Y muchas veces usted va a decir, ese es mi punto, Señor, eso es lo que yo quiero decir. Quizás no estoy diciéndolo en las mejores palabras, pero tú entiendes mi corazón, tú sabes exactamente, y tú le estás hablando al Señor. Y de momento, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me hables. Háblame, Señor. Hay maneras en que, hay momentos en que en el momento de la meditación que tú estás haciendo, no estamos hablando de meditación de yoga, ni meditación de budista, ni meditaciones que hacen los hindúes, no. Estamos hablando de que tú analizas. Pero cuando decimos meditar es que analizamos y discernimos y buscamos sentido a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces tú dices, ok, Señor, es hora de escuchar de ti. Voy a ir a la palabra. Y tú vas en paz. Entonces abres la Biblia y puedes ir a cualquier libro de la Biblia. No es, Señor, háblame. No. Vamos a ir, déjame ir al libro de Eclesiastés. Déjame ir al libro de Proverbios. Voy a empezar a leer. Voy a empezar el primer capítulo. Y voy a ir poquito a poco. Entonces ahí el Señor comienza a hablarte. Te va a hablar de las cosas que tú necesitas, de las cosas que tú estás pidiéndole, y también va a hablarte de cosas que quizás tú no estás pidiéndole al Señor, pero tú dices, wow, esto es valioso, esto es importante. Y te vas a dar cuenta que en el futuro, o quizás mucho tiempo antes de enfrentarte a una situación, que la palabra te está hablando. Entonces, ese es el ciclo de intimidad. Ese es el ciclo que estamos nosotros tratando de promover, que sucede en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos, nosotros no podemos amar a nadie. No podemos amar a nadie. Y el enfoque aquí es poder tratar de amar al prójimo. Ese es el tema que nosotros estamos. ¿Ok? Y la última vez estábamos hablando acerca de cuán importante es mi vida de oración, porque hablamos de dos cosas. La oración no tan solo nos conecta con Dios. Dígame un beneficio que hace la oración, aparte de conectarnos con Dios. Otro beneficio. Alguien que sepa. Nosotros oramos y hablamos con Dios. Por otros. ¿Perdón? Orar por otros. Oramos por otros. Y cuando el momento de la oración surge, una conexión se está conectando. Aparte de que me estoy conectando con Dios, y eso es uno de los beneficios más grandes. ¿Qué otro beneficio surge? Mira, Para todos. Dios te bendiga, te bendiga. ¿Qué otro beneficio surge de la oración? Aparte de que nos conecta con Dios. Vamos a ver. Poner la mano de Dios en acción. Yes, pero eso sucede en 3 segundos. No. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Una intimidad con él, es como Okay. un stress relief, como que estás... Ok, ahora estamos llegando a... Ok, entonces quiere decir que la oración nos conecta con Dios, y la oración cuando estoy dándole calidad, a veces envuelve tiempo. Cuando queremos calidad, a veces esa conversación necesita conversación de tiempo. Es como cuando tú te vas a sentar con tus hijos y tú quieres transmitirle a tus hijos lo peligroso que es esas amistades que tiene en la escuela. Entonces, ¿cómo tú vas a explicarle a tu hijo que él te puede entender y que no se ponga rabioso porque ahora estás predicándole otra vez? ¿Right? Yo no sé si usted ha pasado por eso. Yo paso por eso todos los días, casi todos los días. ¿Cómo tratar de explicarle a ellos? ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por problemas, ¿right?
Y el disco se está repitiendo al frente de nosotros y sabemos que se van a dar de cabeza y muchas veces ellos necesitan darse de cabeza. Pero el consejo tenemos que dárselo. ¿Sabe por qué? Porque esto es una buena medicina. Cuando se den de cabeza, ¿sabe lo que va a pasar? Eso va a venir. Se va a estar eso así. Papi me lo dijo. Lo va a tener en cuenta cuando devuelva la atención. Entonces, pues, eso es lo que va a pasar después. Pero si yo nunca... Entonces, número uno, tengo que hablar. Y número dos, tengo que buscar la manera de que esta conversación sea de calidad. Una de las cosas que yo tengo que procurar en la comunicación es que yo necesito el tiempo. Entonces, yo tengo que sacar de mi tiempo, porque yo he separado para mí este tiempo. Me gusta entretenerme en algo, pero entonces tengo que poner el ego mío un poquito más para abajo, mi ambición personal un poquito más para acá, e invertirla en esta relación que yo la necesito, porque es mi hijo. Yo tengo que salvarlo a él de los problemas. Tengo que darle más sabiduría con mis consejos. Porque sí, eventualmente se va a raspar, se va a golpear, va a tener sus cosas, pero como padre, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, esto es lo que es correcto, esto es incorrecto, esto es justo, esto es injusto. Y cuando llegue el momento caliente, eso viene. Y entonces el hijo eventualmente adquiere sabiduría. Pero tuvo que envolverse tiempo. Entonces, mientras tú estás hablando con tu hijo y le estás explicando, y tu hijo te cambia la cara, o te rueda los ojos, o hace así, o hace, y cosas así, ¿qué sucede dentro de ti? Tú no sientes como 5 o 7 o 20 toros que se levantan de momento, y tú dices, pero ¿qué tú tienes que hacer como papá? Tú tienes que tener paciencia, tienes que calmarte. Entonces quiere decir que la comunicación está provocando más de una cosa en nosotros. Estamos pasando una idea, pero entonces estás tratando de generar esa comunicación que yo quiero que sea de calidad. Está tratando de generar en nosotros una purificación. Yes. Y entonces quiere decir que la oración nos cambia. La oración nos moldea. Hay mayor beneficio, uno de los más grandes beneficios que nosotros podemos tener de la oración es que la oración nos moldea, nos cambia, nos modifica para bien. Porque, ¿con quién estamos hablando? La oración es exclusiva. Yo no oro a mis hijos, yo le hablo a mis hijos. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Es una relación mía con Dios. El beneficiado de esta relación soy yo. Entonces yo tengo que aprender de que en la oración el efecto directo en mí es que me va a cambiar. Si pasan años de mi vida y yo no cambio, es que tú no estás orando. I'm sorry. Eso es lo que demuestra la palabra del Señor. Porque tú no puedes ser igual, y no es que uno sea testarudo, porque tú no puedes ser igual si tú tocas a Dios y no cambias. Cuando uno ora y está conectado con Dios y lo haces con calidad, tu vida cambia. Héctor. Eso es así. Entonces, cuando llega la tormenta, pues entonces se enfrenta a un hombre cambiado, no al hombre de 10 años atrás, o al hombre de 15 años atrás, o el hombre del año pasado. Porque si yo acostumbro a conversar con Dios, yo pienso en las cosas de Dios. Yo trato de actuar. Esa es mi primera intención, no es la tercera o la cuarta, porque no tengo más otra. Así que por eso es el beneficio. Entonces, si nosotros no somos cambiados, nosotros no podemos amar a nadie. Si yo oro y yo me comunico, por ejemplo, si yo me comunico con mi familia, yo amo a mi familia, esto es fácil amar. Pero amar a alguien que yo no conozco y para colmo que está en una situación deprimente, que necesita ayuda, que necesita compasión, y mi corazón no está diseñado para amar, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona va a seguir sufriendo donde ella está. Nosotros hablamos de todo eso en la clase anterior. Yo quiero resumir todo eso y venir a la página 147, a la mitad de la página, donde dice la oración es nuestra conexión vital para la salud espiritual. Juan Carlos, léeme ese parrafito, por favor. La oración es nuestra conexión vital para la salud espiritual, para un hombre que necesita a Dios.
se vuelve tan necesario como respirar. Dentro de la libertad que nos da la oración, podemos abrir el corazón ante Dios sobre cuestiones familiares y matrimoniales, los amigos y sus necesidades, y hasta tus enemigos y tus reacciones para con ellos. Si algo te preocupa, debes orar. Eso es una alerta para nosotros. ¿Tú tienes problemas? ¿Hay problemas en casa? ¿Hay problemas con los hijos, en el trabajo, con los vecinos? Yo siento un problema porque no estoy, como que no siento como que tengo conexión con Dios. Mira, si hay algo que te preocupa, si tú identificas que hay un problema, es hora de orar. No es hora de ir al banco, no es hora de ir a ver la televisión, no es hora de hacer compras o comerme 10 hamburgers para quitar esa de despejarme mentalmente de todas esas cosas. Es hora de orar. Orar, y como dice el refrán, orar hasta que pase algo. O sea, yo no puedo orar y llorar por una hora y levantarme y no clamar más. Sí, podemos orar y tener fe y confiar. Pero la palabra, el consejo de la palabra no es que tú ores y dejes de orar. El consejo de la palabra es que tú ores con fe y que sigas orando. Y que sigas tocando la puerta. Y que sigas llamando hasta que pase algo. Mateo 7:7, Jesús dijo que el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y después dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y dice más adelante, creo que en el verso 11, si nosotros, siendo malos, les sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo va a dar buenas cosas a aquellos que se lo pidan? So, Dios no es un Dios malo. Si nosotros creemos que conocemos gente buena aquí, nadie se compara con la bondad y el amor de Dios. Lo que necesitamos es hablar con Él y clamar con Él. Así que si nosotros tenemos una preocupación, un problema, lo que tenemos que hacer es orar. El otro párrafo dice, léemelo, Nelson. La oración puede, Dice, la oración puede abrir tu mente y ponerte en sintonía con lo que verdaderamente le importa a Dios y las necesidades de la gente a tu alrededor. punto. Ahí. La oración puede abrir tu mente para dos cosas. ¿Cuál es la primera cosa? Dice que para ponerte en sintonía con lo que realmente le importa a Dios. O sea, que cuando nosotros oramos, cuando abrimos nuestra mente y oramos, lo primero que sucede, o por lo menos de las dos cosas, una de las cosas que sucede es que ahora vamos a orar como pidiéndole a Dios, porque necesitamos establecer sintonía con Él. entonces, O sea, para afianzar más la relación con Él directamente. pero específicamente sintonizados con Él para algo específico. Para las necesidades. Las necesidades que le importan a Dios. Eso es bien importante. Cuando nosotros abrimos nuestra mente en oración, nosotros nos vamos a Dios con una lista de Navidad. Entonces, ¿cómo tú aprendes a orar? Tienes que leer la Biblia y saber las cosas que a Dios le gustan. Y cuando tú tienes una idea más o menos de las cosas que a Dios le gustan, tú vas a pedirle por esas cosas. Por ejemplo, tú quieres que Dios obre en este familiar. Señor, tú has dicho en tu palabra que nosotros debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Señor. Padre, te presento a mi familiar. Señor, que el evangelio llegue, que pueda tocar su corazón. Espíritu Santo, muévete a favor de eso. Señor, úsame a mí o usa a cualquiera. Si él no puede escuchar el mensaje a través de mí porque no puede pasarlo, tuvimos esta pelea. Señor, por favor, que él pueda entender que yo estoy arrepentido, que venga alguna otra persona, Señor. Prepara el camino, Señor. Porque tú estás hablando en el lenguaje, en la manera en que Cristo buscaría cómo reconstruir esa situación. Tú estás hablando en el estilo de solucionar problemas que Dios usaría, quizá. Y entonces cuando tú estás orando de esa manera, con una manera de bondad y de justicia, entonces Dios va a escuchar, porque no es, sencillamente no podemos ir a la presencia del Señor y estar pidiendo y hablando. Tú tienes que ir y usar tu mente cuando tú hablas con Dios.
No podemos tener oraciones rutinarias, no podemos estar o repetitivas, no podemos estar siendo artificiales cuando hablamos con Dios. Dios es nuestro amigo, pero es nuestro creador. Es nuestra protección, pero Él es nuestro Señor. A la misma vez que yo tengo confianza con Dios, pues entonces a la misma vez yo tengo reverencia, porque estoy hablando, con el que creó el universo. Pero Él es mi amigo, lo tengo tan cerca que yo puedo hablar con Él con tanta confianza. Sí, entonces tú tienes que pedirle a Él basado en las cosas que a Él le gustan. Ora por el evangelio en el mundo, ora por las misiones, ora por la iglesia, por los pastores, ora por la gente que está pobre, Señor. Provéele, úsame, Señor, para proveerle a ellos. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando tú dices, úsame, el Señor te va a dar para que tú le des. Igual cuando tú le dices, heme aquí. Cuando tú le dices, más de ti, menos de mí, Señor. Esas palabras nos quedan vacías. Ese es el lenguaje de Dios. Porque Dios escucha el corazón del justo, más no el del impío. Por eso es que 100% válido lo que está diciendo, pastor, que no debemos hablar en el aire, no debemos decir, por ejemplo, hay personas que, ay Dios mío, quiero un carro, pero es que no funciona de esa manera. Primero porque en el proceso de la oración, sobre todo al comienzo, cuando uno está comenzando a aprender a orar o entender, hay que tener claro que la oración no son frases repetitivas como el rezo, donde rezamos. Cuando tú rezas, una frase la repites 1, 2, 3 veces según un criterio que viene. Cuando tú oras, tú te sientes, tú te sientas con reverencia hacia el Padre. Sentarse, no estoy hablando que me siento, pues, que estás en una posición, sea de pie, de rodilla, y entonces no solamente es un clamor y un ruego, sino que tú buscas conexión para que la palabra que tú estás en ese momento invocando a Dios, Él pueda escucharla. Pero tú también tienes que tener un corazón bien limpio allí, contrito, humillado. Esa actitud tiene que ser 100% de centrado. La oración es tan fuerte y tan maravillosa que no solo es poderosa. Digo que es tan fuerte y maravillosa porque te cambia como ser humano. Cuando empezamos a orar y empezamos a ver los efectos y los beneficios de la oración, que son tan maravillosos, nosotros mismos, cada vez que oramos, la oración nos va cambiando y nos transforma. ¿Por qué? Porque empezamos a ser misericordiosos, empezamos a ser bondadosos y empezamos a darle el valor a lo que realmente quiere tú conseguir con la oración. Y cuando digo conseguir es que tú oras y en el tiempo de Dios y en su voluntad, eso va a suceder. A veces pensamos que oramos algo y eso no es en nuestro tiempo. No va a suceder de esa manera. Y eso es estar sometido al plan de Dios. Correcto. Señor, tú sabes el mejor tiempo, tú sabes cuándo hacer las cosas, glorifícate en eso. Yes. Pastor, es que uno de los grandes problemas, y la palabra misma lo dice, nosotros tenemos es una guerra espiritual. Nosotros no hemos caído en cuenta de que el problema no es Él, ni somos nosotros, ni son fronteras, ni somos países. Es una guerra espiritual, pero no hemos caído en cuenta en eso. Y respecto a lo que usted estaba diciendo, yo muchas veces yo digo, y yo le he dicho a más de un amigo en Colombia, la solución de este mundo no es la plata, la solución de este mundo es Dios. Pero para muchos la solución es la plata, lo material. Yo puedo solucionar todo es con plata, pero usted tiene razón, si oramos, si pedimos, si nosotros nos acercamos más a Dios, si abrimos el corazón como se le debe de abrir a Dios, o sea, las cosas se nos vienen dando en medio del camino, se nos van abriendo las puertas o las posibilidades. Pero mientras que nosotros tengamos esa mentalidad de estar pidiendo material, pidiendo cosas materiales, lo que acaban de decir ahorita, un carro, que una finca, que yo quiero ir en Estados Unidos, que yo quiero salir de mi país, toda esa mano de cosas, eso no contribuye como algo positivo para uno, sino Dios. Y Dios nos dejó esa palabra y Jesucristo nos enseñó muchas cosas, pero lastimosamente no hemos podido entender cada palabra o cada acto que Jesús nos demostró con estar en este planeta. Sí,
Y fíjense, hermanos, no tan solo es el deseo de Dios que nosotros entendamos esto, es que sepamos que necesitamos ser moldeados por esto. Y la única manera en que nosotros vamos a poder llegar a algún lugar es si practicamos esto. Hasta que nosotros no practiquemos estas cosas y lo tratemos de hacerlo como algo normal en nuestra vida cotidiana, no va a ser un concepto práctico que yo pueda entender. Entonces, las personas que no viven con Dios en el corazón, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios. Ellos no pueden comprender que más que el dinero es Dios. O sea, más poderoso que el dinero es Dios. Ellos no pueden entender esas cosas. Más poderoso que el dinero es el tener paz y contentamiento con lo poquito que tengo. Las personas pues no pueden comprender ese nivel hasta que tú has pasado por el proceso y has aceptado el proceso de que al tú orar y voluntariamente desear depender de la reacción de Dios y no de mi agenda, y luego tú ves que Dios responde, entonces tu concepto de oración y recibir respuesta ahora es práctico, ahora yo lo entiendo, ahora yo confío. Pero cuando Dios nos contesta rápido, nos frustramos. Ahora los cristianos se frustran cuando claman a Dios y no reciben respuesta rápido, basado en mi agenda, en mi plan. Pero vamos a llegar a eso en unos segundos. El segundo punto que acá leyó Nelson es que cuando nosotros la oramos, nuestra mente se abre, número uno, para estar en sintonía con la voluntad de Dios, y número dos, Héctor, ¿cómo dice esa oración? En esa oración dice, para ponerte en sintonía con lo que verdaderamente le importa a Dios y, ¿cuál es lo otro? Las necesidades de la gente a tu alrededor. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de necesidades nosotros podemos preocuparnos de la gente que tiene la gente alrededor de nosotros? ¿Qué tipo de necesidades existen por ahí? Innumerable. En primer lugar, innumerable. La necesidad innumerable principal, la de tener que la persona tenga una comunión, como decía, con el Señor, buscar primeramente eso sería lo primordial. Pero, hablando de la oración, sí, se debe orar todo el tiempo, a todas horas. Pero yo creo que cuando uno está en comunión, no se levanta por la mañana y se levanta, se monta en el carro, va manejando, va orando, llegó a tal sitio, oró. Esas necesidades hay en ese instante que uno ora. Usted va manejando, tiene un accidente, Señor, yo te pido que ninguna persona se haga golpeado. Pero eso es si uno tiene una relación diariamente. Si esperamos a llegar que sean las 8 de la noche, porque esa es la hora que nos acostumbramos a orar y llegamos cansados, no vamos a orar. Mi estilo de oración, y yo oro todo el tiempo, pero es en comunión a través de las 24 horas del día. Y para mí me funciona eso. Hoy estaba oyendo una predicación donde el pastor le preguntaba el CEO de Multimedia, y él estaba en una clase y él decía, hay gente que son daytime y hay gente que son nighttime. Hay gente que produce mejor por el día y hay gente que usted no le puede hablar nada por la mañana, pero produce mejores por la noche. Y él estaba hablando a estudiantes, porque estamos en la época que las escuelas están entrando y él estaba hablando a los colegios y diciéndole lo que te está haciendo ahora. No importa la hora, ya si yo a day person, you pray in the daytime. You might be a night person, to ora on the nighttime. Pero hay otras personas que a través del día, así como las cosas se le vienen viniendo a la mente, no esperan llegar a la casa. Señor, el Señor mira aquella situación, sí, a través del día. Y yo creo que eso es lo que alrededor, a cualquier hora, alrededor suyo, lo que usted vea que necesita la casa. Señor, no hay que hacer una oración de... Exacto. Pero sí estamos rodeados de cientos de necesidades, cientos de situaciones, todos los días, en todo momento. Yes. El Señor hace su obra en la tierra a través de la iglesia que somos nosotros. Si el Señor me pone un sentir de orar por el necesitado, el Señor no va a mandar un ángel con comida a que por tu oración 10 ángeles que vayan a Publix, se hagan una compra y se lo lleven al necesitado.
Yo pienso que el Señor obra a través de nosotros y el Señor, por medio de la oración y esa comunión, como decía el hermano Héctor, nos hace sentir que hay una necesidad espiritual, física, social. De alguna forma, si yo no puedo llegar a esa necesidad, yo puedo orar que el Señor, en el cuerpo de Cristo, haya alguien que pueda llegar a él. Pero si el Señor te pone una necesidad específica de visitar a un hermano o de ayudar a alguien, y el Señor pone esa necesidad, no solamente para orar, pero también el Señor te va a dar la sabiduría de cómo tú puedes tomar acción por medio de esa oración para alcanzar a su hermano. Y hablando de la oración, pastor, la oración es un acto de dependencia, porque cuando tú ves a alguien orándole a un Dios terrenal, casi siempre ellos traen una ofrenda, o están arrodillados, se cortan, o penitencia, los católicos que hacen tantas cosas. Nosotros nos acercamos a Dios con reverencia porque dependemos. Estamos dando un acto ya de humildad, de que dependemos de Él y entramos en esa vida de oración. Y si Él nos revela que alrededor de nosotros hay necesidad, por medio de esa oración, si entendemos por el Espíritu que nosotros podemos tomar acción para suplir esa necesidad, también lo debemos de hacer. Sí. No simplemente, no, oro por los necesitados, pero nunca le llevo una ofrenda de comida a nadie. O sea, tiene que ir mano a mano el efecto que esa oración va a tener en mí para yo tomar acción. O si no puedo llegar, yo puedo dar 20 pesos al ministerio de iCare para que ellos puedan llegar. Yes. Pero no es solamente, Señor, salva las almas, pero no le predico a nadie. Entonces tenemos que estar hand on hand con lo que estamos orando. Yes. Y estos cambios son producidos por una vida íntima de oración con Dios. ¿Okay? Por eso es que estamos hablando de la oración en este tema de amor al prójimo. Porque vamos a sentir esa inclinación de no tan solo reaccionar a una necesidad de momento, sino que nuestro corazón va a buscar saber quién está en necesidad para ir y suplir la necesidad. Es como, por ejemplo, en la congregación. Se supone que nosotros velemos por todos en la congregación. Y si nosotros sabemos que hay alguien que está pasando por situaciones de dificultad, difícil o lo que sea, la congregación reacciona y se busca cómo ayudar y cómo suplir la necesidad. Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de reaccionar en eso, pero también hacemos ministerios, grupos de apoyo para dar un servicio, para no tan solo ser agentes que reaccionan, sino ser un agente, un grupo que estamos a la vanguardia, que estamos pendientes a que estas personas no pasen la necesidad. Y cuando eso pasa, eso es una demostración de amor. Entonces esto es amor intencional, que sabe de una experiencia transformadora que surgió antes. El amor se manifiesta porque hay un corazón que está cambiado. El amor real nunca es fingido. El amor real siempre es genuino. ¿Okay? Entonces eso quiere el Señor, que nosotros podamos llegar a ese nivel. Sí. Okay. Dice, cuando oras, Dios puede cambiar tu corazón y mejorar tu manera de pensar y de relacionarte con otros y con sus necesidades cada día. Perfecto. Léete el otro párrafo. Yo quiero que ahora analicemos este párrafo que él va a leer, porque yo quiero hacer una pregunta general para ver qué usted nota de extraño en ese párrafo. Quiero que todo el mundo atienda en ese párrafo. Okay. Entonces aquí empieza así. Así que oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Eso lo dice en Efesios 6:18. Si no respetas a tu pastor y quieres uno mejor, comienza a orar por él, por el que ya tienes. Ora para que Dios le abra las puertas para proclamar la palabra. El ministerio de Cristo, Colosenses 4:3, lo que acabo de leer aquí, dice: si no sientes más que una leve compasión por las personas que sufren, entonces comienza a orar por quienes estén afligidos o enfermos. Eso lo dice en Santiago 5:13-14. Ahora, la pregunta que yo les hago es: ¿qué usted nota en el ejemplo que este autor está queriendo dar? Por ejemplo, si tú no respetas al pastor, aquí todo el mundo me ama, eso yo lo sé. Pero, por ejemplo, si yo no le caigo bien a alguien y tú sientes que no tienes
que el pastor no merece ningún tipo de respeto. O sea, que eso quiere decir que tú estás enojado con él, tú no puedes no puedes procesar al pastor cada vez que él habla, nada de esas cosas. Entonces, dice aquí, si tú quieres uno mejor, entonces tú tienes que orar por el que tienes. Ora para que entonces Dios abra las puertas para que él pueda proclamar la palabra. En otras palabras, ora para que Dios lo use. Ora para que Dios lo bendiga. Ora para que abra Dios las puertas y lo que sea Dios el que lo use a él con más poder. Después dice, si tú no sientes compasión por la gente que sufre, entonces empieza a orar por todas las personas que estén sufriendo, las personas que estén enfermas, empieza a orar por eso. ¿Cuál es el mensaje escondido en ese párrafo que nos quiere decir la autora a nosotros? Bueno, en lo personal yo siento, por lo que estoy viendo, lo que vamos a leer, que la exhortación a la oración en cualquiera de los casos, por ejemplo, en el del pastor o en el de la persona, es que ores por eso que tú no estás viendo bien o por algo que realmente tú deberías estar llamado a mejorar. Ora para que la oración transforme tu corazón. Porque fíjese, la persona está viendo que el pastor esto y lo otro, pero quizás en lo humano nosotros podemos decir, oye, pero qué pastor, y quizás hablar, chisme es pecado. Actitud contraria a lo que manda la palabra, no está bien visto bajo los ojos de Dios. Pero te están diciendo aquí justamente es, ora para que Dios obre en el pastor y esté plasmada la palabra como tal. Entonces, ¿qué va a hacer eso cuando tú tomes esa acción? O en el caso del segundo caso, bueno, la oración va a transformar tu corazón, porque cuando veas los cambios, entonces la misma palabra te va a auto, ¿cómo te digo? Va a provocar en ti un autoexamen y tú vas a decir, wow, esto es maravilloso, y vas a ver el cambio. Pero fíjate, y es tremendo. Ahora, eso trabaja, si tú entiendes lo que se está diciendo aquí. Aquí el problema es, no es el pastor, ni es la situación. Aquí el problema es la persona que estaba mirando por los ojos que está hablando. Eso es lo que yo creo que está tratando de decir. Yes. Y eso fue parte de lo que yo oí en ese mensaje hoy, que le estaba diciendo a los estudiantes. Si ustedes creen que ustedes tienen problemas con la persona que yo en eso, el problema no es él, el problema es que el Señor quiere que ustedes aprendan una lección a través de él. Si yo tengo un problema con el pastor, el problema no es el pastor, el Señor me está enseñando que hay algo que yo tengo que arreglar. El problema aquí es el individuo, no. Así que es una lección para el individuo personal. Yes. Entonces, quiere decirle que para que entonces surja amor en nosotros, está cuidarse. Sí, y esto es voluntario, pero es algo que Dios demanda. Si Él está viendo a nosotros que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Cuando a Él hicieron la pregunta, le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús contestó, el mandamiento más grande es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento más grande, eso es intencional. Está poniendo esos dos mandamientos en la misma expresión: amarás a tu prójimo como a ti mismo. That's amazing. No solamente intencional, es sacrificial. Todo tipo de amor, according to el capítulo 10 de Corintios, del amor, todo amor es sacrificial. Si el amor no conlleva sacrificio, es just a very light, yes, a human feeling. Entonces él está dando los versos de todo y todos decían de que eso es Jesús. Él fue el sacrificio. ¿Y por qué se sacrifició? Por el amor. Porque amor. So, el amor que nosotros que tenemos que dar, tiene que conllevar un sacrificio. Yes. Lo que decía el hermano, yo te amo, yo oro por ti, pero si no te llevo una comida que necesitas, entonces, ¿qué sacrificio? Entonces ahí cabe la palabra de la fe sin obra.
Sí, no, exacto. Lo que decimos no se ve. Se ve. Y si buscamos en el capítulo 10 de, creo que primero de Corintios, que habla del amor, la mitad de los versos habla que había un sacrificio, los versos habla que había un sacrificio towards that love. It's a sacrifice. It's a sacrifice. Eso sale de nosotros ya. Cuando el Señor le dice y contesta la pregunta, ¿verdad? El Señor lo que está resumiendo la ley. O sea, cuando dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, vemos que los primeros 4 mandamientos hablan de la relación de uno con no tendrá Dios ajeno delante de mí, si no lee los mandamientos. Luego dice, y el segundo es igual, amarás a tu prójimo. Ahí vienen los otros mandamientos: no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no tendrás, no mentirás ni desearás. Entonces, él está resumiendo eso en esos 2 mandamientos. Si tú cumples el primero, de amar a Dios y amas a tu prójimo, ya estás cumpliendo la ley. Eso es lo que le está diciendo al hombre que le hizo la pregunta. Y después le dijeron a Jesús, verdaderamente es sabiduría lo que acabas de decir. Eso, en otras palabras, fue sólido lo que acabas de decir. Así que de eso se trata. Tenemos que entonces nosotros entender de que ese debe ser un cambio en nosotros. Ok. El último párrafo, yo quisiera que Juan Carlos, en esa misma página, el último párrafo, para que lo lean. Dice no obstante, a veces oramos y no recibimos respuesta, lo cual puede parecer frustrante. Comenzamos a preguntarnos si la oración es eficaz y si a Dios le importa. Entonces, dejamos de orar y volvemos a intentar manejar nuestra vida lo mejor que podemos, en nuestras propias fuerzas. Eso nos pasa a nosotros hoy día, Juan Carlos, como cristianos. Todo el tiempo. Porque nosotros llega un momento que nosotros estamos tratando de que se resuelva algo, pero siempre queremos que tener algunos de los términos de nosotros envueltos en la fórmula para tratar de tener cierto tipo de seguridad que por lo menos yo voy a tratar de acelerar esto un poco, porque estoy sufriendo mucho. Yo quiero, y hermano, yo creo que yo no soy el único que estoy pasando por eso, porque yo paso por eso también. O sea, siempre oramos y el proceso de oración es una relación de dependencia del Señor. Yo tengo entonces que aprender a esperar la contestación de Él y no imponer mi contestación, porque ya yo sé que las cosas van mal, ya van viradas. Cuando yo busco mi contestación, o trato de crear mi contestación, o trato de conducir por la calle que yo quiero, o de imponer mi criterio, ya yo voy mal, ya yo voy en el carril que no es. Entonces, es por eso que lo que acaba de decir Juan Carlos es real, y nosotros tenemos muchos ejemplos. ¿Qué áreas de nuestra vida son las más que se afectan por cuando llegan los momentos de frustración? ¿Qué áreas de nuestra vida usted puede identificar que son las áreas que están más propensas a que usted se frustre más rápido? La finanza. La salud. La salud, las finanzas. Las relaciones. Pero uno de los grandes problemas la familia trae problemas. Uno de los grandes problemas de eso, ¿sabe cuál es? Mientras la familia o uno tenga una situación económica buena y no esté pasando necesidades, eso que usted está hablando, mejor dicho, la mayoría de gente no le importa. O sea, o le orarán a Dios, como usted dice, a su amaño y a su antojo, pero yo económicamente estoy bien. Y sí, voy a hablar por el vecino, voy a hablar por los de la iglesia, los poquitos que yo sé que están mal, pero cuando esa situación se me reversa y yo ya soy el que estoy mal económicamente, ahí sí yo voy, toco la puerta, lloro, pataleo y me arrodillo y Diosito, porque a mí, pero el mayor problema es eso, el dinero, la posición económica. Mientras yo se lo garantizo, póngale el 90%, yo estoy bien, a mí no me importa nada. Es como en mi país, mucha gente dice, hombre, pero es que ese país como está, que cómo montaron ese presidente, que mira ya cómo tiene el país en menos de un año. ¿Pero por qué? Porque a la gente adinerada, eso no me ha tocado a mí, o si me toca es como que me quitaran un pelo de la cabeza, no les interesa, pero cuando los empiezan a tocar, ahí sí les duele y ahí sí el escándalo se forma más grande.
Entonces, esa es una, yo siempre he dicho, entre más arriba esté uno, más hay que pegarse de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, digamos, el enemigo empieza a tentarlo a uno y yo estoy bien, yo no necesito, o sea, Dios está a mi favor, yo voy sobrado, pero ahí es cuando más hay que aferrarse de Dios, porque ahí es cuando hay más tentación, hay más, ¿cómo le digo yo? Sí, uno se siente sobrado. Cada vez, hermano, eso son tremendas palabras. Cada vez que uno es atacado en estas áreas que ustedes han mencionado, cada área tiene estrategias de ataque diferentes. ¿Ok? El enemigo no te va a atacar con una tentación de adulterio en medio de la prosperidad financiera, utilizando la finanza. Él va a utilizar lo emocional. Hace sentido diabólico atacarte por lo emocional en una relación de fornicación o de adulterio, pero no tiene nada que ver con finanzas. Quizás en el proceso de tú crecer, puede ser de que exista el ataque de una mujer que se acerque, pero no te va a atacar por las finanzas. Ese no va a ser el ataque, no va a ser porque la persona tiene planes de robarte dinero o lo que sea. Esta persona va a tratar de, por ejemplo, acercarte a ti para poder tratar de conquistar tu corazón y de que tú caigas. Es un plan del enemigo. Lo que está haciendo el enemigo es tratar de atacar por el área emocional tuya. La parte emocional no tiene propósito del enemigo conectar una persona de ese estilo con un ataque de finanzas. El ataque de finanzas sería que tú estás acá y de momento caíste aquí y tu fe cayó aquí. Porque el enemigo va a aprovechar para atacarte para que tu fe de dependencia en Dios caiga, porque sencillamente tú tuviste una caída financiera, no tuviste éxito, entonces que tu contentamiento y tu fe flaqueen y caigan. La estrategia del enemigo va a ser más efectiva si te ataca en el aspecto de la finanza para que tú puedas entender Dios te falló, Dios no te cubre, tú no tienes el abrigo de Dios, sí que es algo malo. Comienza todos los ataques del enemigo en el aspecto de finanzas, los ataques que el enemigo hace en el área de finanzas son específicos, son estratégicos y no se repiten en otras áreas. Cuando va a atacarte por la familia, te ataca por la infidelidad, te ataca por tus hijos, te ataca por tu esposa. Quizás el enemigo no te va a atacar a ti directamente, quizás ni siquiera te mira para atacarte, pero te va a atacar por las áreas que te duelen. Él te conoce, sabe tus puntos débiles. Si él quisiera atacarte por lo moral, por tu integridad, por tu carácter, él no va a atacarte con dinero sucio porque sabe que no te puede conquistar por ahí. Él no va a tentarte porque te van a dar 5 o 6 carros, pero tú tienes que firmar aquí y hacer estas cositas para mí. Tú eres una persona íntegra, tú no vas a decir, no, yo no voy a hacer eso. El enemigo no va a perder tiempo ahí. Él va a atacarte, conducir por la familia, por planes, estrategias que él tiene para atacarte, para destruir tu familia, para destruirte en el trabajo, para destruirte en las finanzas, para atacarte en la salud. ¿Cuántos de nosotros que hemos pasado por situaciones de salud, tú piensas en lo peor? Sí. Entonces el enemigo comienza a traerte información de ciencia a tu mente y las imposibilidades que hay de recuperarse físicamente para hacer eso. Entonces tú no crees en los milagros. Entonces comienza el enemigo a utilizar todos estos argumentos, lo mete a tu mente, llega a tu corazón. La misma cosa, la esencia de las diferentes estrategias es desconectarte, bloquear esa fe. Entonces, volvemos a entender el concepto de que a veces nosotros oramos y no recibimos respuesta. O quizás la respuesta viene, pero no llega a tiempo. Y como se está tardando, nosotros nos frustramos. Porque no tenemos paciencia. Porque no hemos aprendido a esperar. Y yo quiero decirles que hay un secreto tan violento en saber esperar a Dios. Porque tú estás siendo moldeado a lo que Dios quiere que tú seas. ¿Ok? El tener la respuesta inmediata de Dios hace que Dios esté criando niños engreídos en nosotros. Ciertamente. Que nosotros tengamos que tener respuesta de Dios cuando nosotros queramos, no cuando Dios quiere dárnosla. Es como si tú le dieras a tu niño de 5 años la llave de tu carro para que se vaya a guiar.
no tienes la preparación, no tienes la madurez, no tienes la edad, legalmente no puedes hacerlo. Dios hace lo mismo con nosotros. Pero nosotros tenemos 5 años, nosotros entendemos lo que papi dice, no entendemos por qué las restricciones. Yo puedo hacerlo, si papi lo hace, yo lo hago. Todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer. O sea, todo este tipo de argumentos. Pero nosotros tenemos que entender de que muchas veces Dios no nos contesta, no tan solo porque no es el momento, hay muchas otras cosas que pueden pasar. Y yo quiero que podamos leerlo. La última vez nosotros leímos por encima, pero ahora queremos leer los versículos. Yo quiero comenzar a desglosar por aquí. Estamos en la página 148 arriba. ¿Qué cosas pueden obstruir nuestra oración de ser contestada? ¿Ok? 10 trabas que obstruyen tus oraciones. Omar, léeme la primera y lee el versículo que está diciendo ahí. Orar sin conocer a Dios por medio de la fe en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ajá. Sí. Si un hombre no es salvo ni se ha rendido a Cristo como Señor, no tiene un mediador entre él y Dios. Por lo tanto, no es recibido en el lugar santísimo. Quiere decir que cuando nosotros estamos en el Señor, el domingo, no es por nada, pero el domingo hubo una palabra tremenda en CCR, que eso estuvo, la palabra que ese tipo yo digo, apoteósico. Eso estuvo tremendo, porque podemos ver lo que produce el venir a Cristo. Que cuando uno viene a Cristo, ya tú estás en los atrios, ya tú estás en la presencia, ya tú estás pisando el lugar santo, ya tú eres declarado santo. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú aceptas a Cristo como Salvador. La cosa es diferente. Tú puedes ya, en conexión directa, ustedes saben lo que pasó en la cruz, que estaban los ladrones en la cruz, y un ladrón, no es que el ladrón no es bueno, pero el ladrón que se arrepintió, digo yo, porque los ladrones son ladrones. Él dijo: Señor, acuérdate de mí. Y él le dijo: te digo que tú y yo vamos hoy a estar juntos en el paraíso. Eso es una justificación instantánea. No hay que hacer mucho show, no hay que hacer mucha religión, no hay que hacer muchos malabares y vueltas. Es creerle a Cristo. O sea, ya es, antes de morir Cristo, ya el Señor estaba redimiendo la humanidad en esa cruz. Ya. O sea, antes de morir. Pero qué tremendo lo que dice Omar aquí, lo que leyó, que si alguien no viene al Señor, ¿ok? Dice el versículo, dice: nadie viene al Padre. So, si tú quieres ir donde el Señor y hablar con Él y tener comunión con Él, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a través de Cristo. So, tienes que ir donde Cristo. Si quieres que Dios te oiga, tú tienes que ir donde el Señor y decir: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi dueño, yo me rindo a ti. Controla mi vida, dirige mi vida. Cámbiame, hazlo a la velocidad que tú quieras. Tú sabes qué es lo que hay que hacer aquí en este corazón, hazlo. Yo me rindo. Y esto es un proceso de todos los días. ¿Ok, hermano? Esto no es el más rápido que llegue, esto es cuestión de llegar. ¿Ok? Y el que da la recompensa es el Señor al final. Pero entonces uno viene a Cristo y entonces ahora tenemos acceso. Porque si venimos a Cristo, dice: nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si tú vas donde el Señor, tú vas a ir al Padre. ¿Ok? So, tenemos que tener al Señor. Tenemos que conocer a Dios. Número 2, Héctor, léeme ahí. Ora con un corazón impenitente. El salmista reconoce: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado. Ha entendido la voz de mi plegaria. Salmo 68, 18, 19. Si nos aferramos al pecado y mantenemos a Dios a la distancia, Él también se aleja de nosotros. Si permanecemos en pecado si permanecemos en pecado y te niegas a confesarlo,
no puedes aferrarte plenamente de Dios. Así que, si queremos mantener a Dios lejos, pues tenemos que seguir viviendo como estamos. Y como estamos es que estamos en pecado. ¿Sabes? Estamos de espaldas a Dios. Lo único que hace que Dios nos dé la espalda a nosotros, pues es que nuestra condición natural de pecado, ¿no? Estos son puntos bien importantes, pero hay un proceso para entrar al trono de la gracia, para recibir gracia donde nosotros vamos a orar. Esto está ahí, esto, pero hay un... Sí, no se puede, exacto, no sé. Hay 10 puntos todavía. Exacto, y una de las maneras como nosotros entramos a ese trono para recibir este tipo de y cómo nos presentamos al Señor. No podemos ver así plenamente, Señor. Exacto, mira aquello, mira lo otro. Hay un proceso para entrar a ese trono de gracia, que es adicional de lo que estamos hablando aquí. Sí, y entonces, estos puntos son bien importantes, pero adicional de esto, hay otro proceso para entrar a ese trono. Sí. Y entonces, y en este proceso específico, está hablando de la condición del corazón. Exacto. Por eso fue que se me vino solamente. Porque, exacto. Hay una manera, creo que fue el hermano que dijo, o usted que dijo, de reverencia. Nosotros no podemos ir a cualquier rey y presentarnos. Hay una manera de cómo le pedimos al Señor. Nosotros tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Sí, por ahí seguimos por ahí. Y es una combinación una combinación. No es algo pero hablado. Esa preparación de entrar, yo sé que lo menciono, en reverencia, ese debería ser el principio de todas estas oraciones. Cómo nosotros entramos a esa comunión, a ese trono para entonces recibir gracia para el momento oportuno. Amén. Y misericordia. Amén. Pedro, número 3. Y eso mismo que tú estás diciendo lo vamos a empezar en la página. Y no lo había visto, por eso es del Señor, porque no lo he leído. Ahora estamos viendo por qué las oraciones no llegan. ¿Por qué no llegan? Y es orar para hacerse ver. Dijo Jesús, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y aquí el Señor está hablando, o sea, le dijo a los fariseos hipócritas, no le dijo cuando no oren como los fariseos, sino dijo no oren como los hipócritas. Eso es bien tremendo. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Eso está en Mateo 6:5. Se puede orar en público, pero solo el corazón sincero se conecta con Dios. O sea que hay también una postura de cuál es mi intención al yo hablar con Dios. Si mi intención es el recibir la admiración de mi vida espiritual, recibir que hablen bien de mí porque yo me porto bien, porque yo me expreso bien cuando yo hablo públicamente, por ejemplo. Cuando ahorita vamos a hablar también acerca de lo que es la oración en privado y lo mucho que el Señor enfatiza en esa oración en privado. Pero solo el corazón sincero se conecta con Dios. Y yo he visto eso en la iglesia que yo estaba en Filadelfia, personas que se ponían de pie y eso empezaban, oh excelentísimo, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra. Estaban ahora diciendo eso hasta que empezaba la oración. No, se ve de todo. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir, por eso es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros no tenemos la suficiente palabra. Y aún para eso hay un proceso. Para eso todavía hay un proceso para eso. Exacto. Y todo es una situación de nuestro corazón, es espiritual. No hay que un proceso mecánico que seguir, es mi transparencia con Dios. Cuán humilde yo soy genuinamente, cuán sincero, cuán sencillo yo soy cuando yo vengo al Señor.
El Señor no me juzga por las palabras que yo sé. El Señor no me juzga por lo bueno que yo sé. El Señor me juzga por el corazón. Él sabe perfectamente lo que tú eres allá adentro. No podemos engañarlo a Él. Puedo engañar a mi esposa y a mis hijos, que son los que más cerca viven de mi vida. Los más que me conocen, mi esposa y mis hijos. Yo los puedo engañar a ellos, pero a Dios no lo puedo engañar. Ángel, número 4. Orar con palabras huecas y repetitivas. ¿Qué nos hace pensar que Dios quiere escuchar oraciones enlatadas, sin vida y mecánicas? Jesús dijo, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Tiene un tema para otro día para poder hablar de esto específicamente. Si Dios sabe de lo que yo tengo necesidad, ¿por qué Dios quiere que yo hable con Él y se lo diga? Si ya Dios sabe lo que yo voy a hacer. ¿Verdad? Hay muchas personas que se hacen esa pregunta, pero es que hay un secreto del pedir. Pues volvemos a lo mismo, la oración no es sencillamente para hablar con Dios y pedir, la oración es para moldearnos. La oración es para reconstruir y hacer un hombre perfecto. Y nosotros vamos a hacer en ese proceso de santificación y perfección, esto es progresivo, hasta que Cristo venga y nos busque, o nos muramos nosotros y vayamos a la presencia del Señor. Cualquiera de esas dos cosas que pasen. Cualquiera de esas dos cosas que pasen. Pastor, él también quiere que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de él, que dependemos de él, y que no es la voluntad de nosotros, sino la voluntad de él. Pues lo que usted acaba de decir, que si él sabe que lo que nosotros necesitamos y no nos lo da, pues vamos como a lo mismo, nos creemos sobrados de lote. Entonces, yo tengo a Dios a mi favor, pero yo creo que lo que está buscando es que nosotros tengamos esa comunión con él. O sea, que no se rompa ese lazo, y que él por acá y nosotros por acá, sino que estemos a toda hora constante con él y tenerlo casi 100%. Plenamente. Y Carlos, hay algo más. Dios quiere eso, pero Dios quiere crear en nosotros unas cosas que vamos a necesitar en esta vida, aquí en esta vida. Como tú dijiste ahorita, nosotros estamos peleando una batalla espiritual. Pues hay cosas en nuestro carácter que necesitan cambiar para que cuando yo me enfrente al mundo de afuera, ese mundo de batalla espiritual, mi hombre interior sea maduro suficiente para yo poder pelear esa lucha espiritual. Porque eso yo no lo voy a alcanzar comiéndome páginas de Biblia por las mañanas en el desayuno. Es orando, ayunando, hablando con Dios, leyendo la Biblia. Esa es la manera en que Él me habla a mí, y permitiendo que mi personalidad cambie y que sea Dios quien la cambie. Y tú poniéndola de mi parte, pero gran parte del trabajo lo va a hacer Dios. Lo único que tengo que decirle a Dios es: Dios, abro mi corazón, entra, haz lo que tú quieras. O sea, hay un acto voluntario de dejar que Dios obre. Y muchas veces la oración, lo que más produce en nosotros, no es tan solo sencillamente poner eso en el escritorio de Dios. Señor, yo te pido por tu evangelio que se esparza por todo el mundo. Señor, by the way, también, a propósito, te pido por mi papá que esté enfermo, Señor, por tu mano. Señor, te pido también por el trabajo, Señor, glorifícate en el trabajo. Gracias, Señor. Amén. Confío en ti. Amén. Y pasó un tiempo y no contesta. Tú vuelves con amor. Señor, Padre, continúo pidiendo porque yo confío en ti, Señor. Y lo que sucede es que estoy orando por 6 meses y 1 año. Y Dios está haciendo que yo desarrolle paciencia, perseverancia, fe, que sea manso, que sea humilde. Entonces, todas esas cosas comiencen a desarrollarse dentro de mí. Eso no iba a pasar si yo no oraba. Entonces, Dios tiene que permitir muchas veces. Yo vi un video hoy de una brigada, y yo posteé eso y lo reposteé en Facebook. Una brigada de bomberos que se reunieron yo no sé dónde, y había un drone que estaba tirando este video. Cientos de bomberos con las camiones de bomba listos para ir a los diferentes sitios donde estaban afectados con COVID. Y estaba todo el mundo, bomberos todos, en el parque orando. Cientos de bomberos orando.
Y ese drone tirando el video, haciendo así. Impresionante. ¿Sabes qué el Señor me dijo? Mi corazón rápido. Por eso es que muchas veces no puedo evitar que venga la desgracia. Más nada me dijo. Wow. Muchas veces nosotros estamos pasando por problemas difíciles en casa. Sencillamente es una oportunidad que Dios nos está dando para moldearnos a nosotros. Y estamos perdiendo la oportunidad de estar acá. Pero ¿qué va a conllevar? Dolor. Yo sé, y por eso no me meto mucho ahí, pero ¿sabes qué? Dios quiere que entremos ahí. Por eso a veces no es que Dios permite que se enfermen en casa, o Dios permite que lleguen las cosas negativas a casa, porque Dios es malo. Dios tiene todo control, sí, pero a veces Dios permite cosas para Él glorificarse en nosotros. Y Él confía de que lo que nos está dando a nosotros somos capaces de hacerlo, pero finalmente nosotros somos los que tomamos la decisión. Pero Él no va a permitir que llegue algo negativo a nuestra vida que Él no sabe, porque Él conoce todas las cosas. Él sabe que tú lo puedes pasar. Él sabe que tú puedes tener victoria. Ahora, tú decides qué ruta correr. Él sabe que tú estás diseñado y tú puedes salir por acá, pero Él tiene que moldearte. Eso, lo justo para Él es ponerte esto al frente para que tú puedas crecer. Esa es la justicia de Dios que está empujándolo a Él para permitir que esta situación suceda, pero la perfección de Él no va a permitir de ponerte algo al frente sabiendo que vas a tropezar y te vas a caer y no te vas a poder levantar. La Biblia dice que Dios no va a permitir que suceda eso, pero va a permitir que esto pase para que tú seas una persona superior, para que tú seas una persona que alcance lo que Él quiere, porque para que tú puedas recibir la próxima bendición, tú tienes que ser maduro suficiente. Tu personalidad tiene que estar en ese nivel óptimo que Él sabe que tú necesitas, porque si te lo da antes, tú no lo vas a poder resistir, tú te vas a perder. Y Él no quiere que tú te pierdas. Es importante que sepamos el secreto de la oración. Y aquí ninguno es santo, perfecto. El pastor no es santo ni es perfecto. Todos nosotros necesitamos orar. Todos nosotros buscamos nuestras estrategias, nuestras maneras de más estilo. Gloria a Dios, porque hay gente que puede desarrollar la capacidad de estar. Ese es el deseo de Dios. Hay un verso que dice sencillo: orar sin cesar, orar sin parar. No para, y sí, se puede orar y hablar con Dios sin parar, en todo momento. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios está en todo lugar. Y no es sencillamente cuando tú llegas a la luz roja y tú pones el freno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No es ese Dios mío que tú clamas a Dios ahí. Es que tú ves una necesidad y dices: wow, Señor, Padre, glorifícate en esa situación. Tú pisarías un accidente por allá, Padre, Señor, glorifícate, que no haya nadie herido, Señor, que salga todo el mundo bien, Padre, en el nombre de Jesús, ángel de Dios, glorifícate. Tú estás conectado todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos desconectamos? ¿Qué pasa cuando cambiamos nuestra actitud? Hay esa desconexión, hay esa lejanía, y luego, para recuperar nuevamente, aunque comenzamos a hablar y tenemos aquella sensación de que estamos conectados con Dios, hay un espacio de tiempo, un proceso, y nosotros no podemos permitirnos tener ese espacio de tiempo de desconexión con Dios. La palabra dice orar sin cesar. Muchas personas, eso me lo aclaró mi mentor que se adelantó y está con el Señor, y quien me trajo a los pies de Dios cuando me enseñaba al principio, me decía: orar sin cesar no necesariamente es que tú vas a estar desde que amaneces orando y no vas a hacer tus actividades. Es precisamente esto. Es viendo la necesidad, viendo no solo la tuya, en la calle, en lo que se te presenta, en lo que viene a la mente o por cualquier situación, ora. Y no necesariamente tienes que tener un lenguaje pastoso ni una oración de 15, 20 minutos, porque, como lo dije antes, Dios escucha la oración del justo, no habla del impío. Entonces, cuando tenemos esa conexión, yo antes me levantaba en la madrugada y oraba y oraba en la mañana, pero a veces como que sentía como que, wow, no hay, quizás no. Y a veces, en algunos momentos recordaba que oraba 3 días después y estaba haciendo una petición de algo que había hecho el lunes y era como jueves. Y Dios no va
a actuar sobre algo que tú estás repitiendo. A Dios no necesitas repetirle tanto, porque ya Dios conoce tus necesidades. Entonces, sí, nosotros pedimos, pero hay que saber, hay que ser comedido y con reverencia y con respeto, por supuesto que siempre hay que hacerlo, pero no podemos dejar que se desprenda esa conexión. Imagínense una persona inconversa que siente que tiene que hablar, de repente puede decir, wow, pero yo tengo tiempo para estar hablando todo el día porque tengo que hablar sin cesar. No, no es eso. Y hay que aclararlo a todas las personas, y más cuando uno tiene personas alrededor que estamos comenzando, o incluso los que tienen tiempo, muchos de repente dicen, bueno, yo lo hago así, lo hago de esa manera. Pero uno se va acostumbrando y es una necesidad. Cuando en algún momento del tiempo, a mí me ha pasado, estoy muy involucrado con clientes, no sé qué, yo siento que hay una incomodidad en mí, que falta algo. Y apenas dejo al cliente y voy al baño, yo oro. Y sé que es eso, ya lo reconozco. A veces no lo reconocía antes, pero es eso. Entonces hay que hacerlo. Y lo va a hacer uno. El mismo espíritu te va a pedir, necesito ese alimento, necesito que estés ahí en conexión con Dios. Y por eso es que uno tiene que estar conectado a la palabra. ¿Sí? Exacto. Y comienza uno, primero tú tienes que desarrollar el hábito, después eso va a venir automáticamente. Carlos, para que entonces tú puedas terminar los versículos, vamos a leer el número 5. Pero es que estaba buscando ahí, pero en el virtual no me da la página, me llega hasta el 57 y ahí no me da página. Yo te lo leo. Oraciones no pronunciadas. Dale. Desde el número 5. Solo que yo te iba a avisar, te estaba avisando que ibas a terminar ahora. Seguimos entonces la próxima semana con la continuación de lo que falta, pero para terminar, para que Carlos pueda leer entonces el número 5. 148. De la página 148, abajo. 148. Abajo al final, así. El número 5. Oraciones no pronunciadas. No tenéis por qué, no pedís. Santiago 4:2. Pareciera evidente, pero una de las razones por las que nuestras oraciones no son respondidas es porque no oramos. Digo, se oye bien sencillo, pero es como cuando nos dicen a nosotros, nuestros hijos, pero papi, me dice, pero ¿cuándo tú me dijiste de eso? Papi, yo necesitaba una cartulina hoy para la escuela, pero tú no dijiste nada ayer. Papi, yo necesitaba unos bolígrafos. Nosotros estábamos en la tienda ayer y no dijiste nada. Si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Papi lo contrario. A veces nos pasan las cosas. Ahí es donde dice en Santiago, ustedes piden y lo piden mal y no se les da porque lo piden para sus placeres paganos. Sí, ese es el otro lado. Eso es cuando tú pides con otras intenciones. Pero aquí te está diciendo, no tienes porque no pides. Entonces, si pides mal. Esa es la otra moneda que vamos a discutir la semana que viene. Pero aquí es la básica, es que no tienes porque no pides. Tú tienes necesidad. Ahorita estábamos hablando acerca de cuando llegan los problemas. Cuando tú tienes problemas, ora. ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidad? ¿Falta algo? Tú sabes que tienes que estar hablando con Dios. Ora. ¿Para qué posponerlo? ¿Para qué dejarlo de hacer? Vamos a orar, vamos a ponerlo en la presencia del Señor. Pastor, y sabe que yo aquí pensando, y muchas veces somos tan inconscientes, que haga un retroceso, o hagamos un retroceso de cuántas cosas Dios no nos ha salvado y cuántas cosas Dios no nos ha brindado, y no hemos sido conscientes de eso. El paso a paso de nuestras vidas, las dificultades, los problemas, todo. Y no nos sentamos. Yo muchas veces me he sentado a pensar, Dios me libró a mí tal día de esto, tal año de esto. Yo no sé ni por qué estoy aquí, pero lo que dice Nelson, uno se sienta y uno dice, sí, Dios está actuando ahí, Dios actúa de esta manera, Dios me sacó de esto. Y cuando te acuerdes, siendo uno consciente. Y cuando te acuerdes, Señor, perdóname que no te agradecí, me di cuenta que tú me salvaste de esta. Señor, gracias. Gratitud. Yes. Pasó 10 años, 20 años, pero te acordaste en el momento. Ahora entendiste porque tu mente ahora está abierta. Antes estabas vendado, antes tenía el mundo amarrado. Ahora pues el Señor está dirigiendo tu vida, entonces el Espíritu te severa. ¿Sabes lo que te pasó en aquella esquina? Tú pudiste haber sido el que estaba muerto en la esquina. Pero Dios te atravesó otra persona, el carro se metió, la bala llegó a otra persona. Ese fui yo que te salvé.
un sentir al piso y empezar a darle gracias a Dios. Eso es clave. Eso es el Señor. Amén. Tremendo, hermano. Vamos a ponernos entonces de pie, vamos a orar. Perdón, es que nos extendimos un poquito, pero estamos aprendiendo. Yes. Gracias a los muchachos que vinieron, gloria al Señor. Y vamos a orar y darle gracias a Dios. JC, please, you can pray. Amen. Father, thank you for this day. Gracias a Dios. Thank you, my God, for every man that's in this room, my Lord. I pray, Lord God, that as we learn to pray, Father God, and communicate with you, my Lord Jesus, that you continue to help us, through our relationship with you, Father God. I also pray, Lord, that as we pray, my Lord, that we can find the reasons why we go through the things that we're going through, that we can learn from them, my Lord God, all the situations that we go through, that we can grow from the situations that we go through, my Lord God. I pray, Father God, that you continue to bless every single one of these men, bless every one of their families, my Lord God, bless them as they go home, my Lord Jesus, and whatever their needs are, my Lord God, or whatever the things that they want, Father God, I pray in the name of Jesus, that you place your hand, Father God, that you provide those. We ask all that in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. 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 Dios les bendiga, familia. Awesome. Gracias por estar aquí.